Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos en esta oportunidad al Salón Arturo Illia del Honorable Senado de la Nación, donde asistimos en la oportunidad al cuarto encuentro latinoamericano Derecho y Libertad de Expresión, organizado por la Asociación del Personal Superior del Congreso de la Nación, estando presente en la oportunidad también el señor secretario general de APES, licenciado Ricardo Alberto Perreta, quien se encuentra acompañado por el excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Fernando Jorge Castro Trenti, el excelentísimo señor embajador de la República del Perú, doctor José Luis Pérez Sánchez Cerro, como así también están acompañando en esta ocasión la periodista, escritora e investigadora Estela Calloni. Le damos también la bienvenida y el agradecimiento al señor coordinador de la Comisión de Eventos Especiales de APES, don Marcelo Javier Perreta. Van a participar en esta oportunidad en representación de los periodistas parlamentarios Raúl Oscar Graneros. También vamos a tener la participación a lo largo de esta jornada del señor decano del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, Perú, doctor Nibardo Francisco Cano Rivera. La participación especial de la doctora Patricia Mirasol Estrella Tiznado, quien también viene en representación a participar en esta oportunidad. Y vamos a dar un prólogo en esta ocasión, y dándole también la bienvenida al señor director general de Publicaciones del Honorable Senado de la Nación, doctor Domingo Massa, de la misma forma Jorge Bravo, también director de Taquígrafos del Honorable Senado de la Nación, y a todas las autoridades del Congreso de la Nación que están participando en esta oportunidad. La libertad de expresión forma parte de los derechos humanos de las personas. Está protegida por la Declaración Universal de 1948 y las leyes de todos los estados democráticos, y se extiende a todos aquellos individuos que quieran vivir de forma autónoma y segura en el mundo que nos rodea. ¿Por qué es menester abordar un tópico como la libertad de expresión? En principio, su tratamiento encierra mucho más que el concepto de libertad en sí mismo. Como observa el filósofo Michel Foucault, la libertad y ética mantienen una relación irreductible. La libertad existe como condición ontológica del ejercicio de la ética, y a su vez la ética se manifiesta como la forma reflexiva de la libertad. La libertad de expresión, lejos de reducirse al ejercicio libre del lenguaje, encierra también el ejercicio de la ética, condición necesaria para construir una vida y un futuro en sociedad. Habiendo hecho esta presentación a modo de prólogo, vamos a invitar al señor coordinador de la Comisión de Eventos Especiales de APES a que nos dirija las primeras palabras y luego nos conduzca en el desarrollo precisamente de este cuarto encuentro latinoamericano Derecho y Libertad de Expresión. Licenciado Marcelo Perreta, por favor. Buenas tardes a todos, autoridades nacionales e internacionales, compañeros del Parlamento, invitados especiales, señoras y señores. Sean todos bienvenidos al Salón Arturo Illia del Honorable Senado de la Nación, en donde hoy tenemos un evento muy importante, el cuarto encuentro latinoamericano de Derecho y Libertad de Expresión. Es un honor para la Asociación del Personal Superior del Congreso de la Nación poder ser el organizador de este evento tan prestigioso, el cual ya posee una historia formada, que comenzó por el año 2010 con el primer encuentro que se realizó aquí en nuestro Parlamento también. Luego en el año 2011 se realizó el segundo en este mismo salón, y en el Congreso de la República del Perú se realizó el tercero en el año 2014. Hoy tenemos la suerte de continuar esa historia que seguirá creciendo seguramente, y
no solamente haciéndolo dentro de nuestro país, sino también de extenderlo a los países hermanos de Latinoamérica. Frente a nosotros tenemos un panel de lujo, el cual está conformado por prestigiosas personalidades que han aceptado sin dudar su participación y queremos agradecerles este noble gesto. Como ya se ha dicho, nos acompaña el excelentísimo señor embajador del Perú en Argentina, doctor José Luis Pérez Sánchez Cerro. A su vez también se encuentra presente el excelentísimo señor embajador de México en Argentina, licenciado Fernando Castro Trenti, el señor decano del ilustre Colegio de Abogados del Callao, doctor Nibardo Cano Rivera, la periodista e investigadora argentina muy destacada, que fue reconocida por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires también, Estela Caloni, y autoridades que han venido especialmente para este evento, como gente, por ejemplo, de la Federación de Periodistas del Perú, que ha enviado una delegación. Contamos con la presencia de representantes de embajadas, institutos nacionales, representantes de medios, tanto nacionales como internacionales. En nombre de APES, les damos las gracias por su presencia y su aporte y esperamos con muchas ganas las interesantes ponencias que se van a realizar hoy aquí en día. Lo más destacable de estos eventos justamente es la temática en sí y luego poder sacar nuestras propias conclusiones. Y nos comprometemos desde la Asociación del Personal Superior del Congreso de la Nación en seguir fomentando y llevando adelante actividades de este tipo, no solamente para concientizar, sino también para defender la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de conciencia. Para finalizar, quiero agradecer a todas las personas que han ayudado en la organización, a la Comisión Directiva de APES, a la Comisión de Eventos Especiales de APES, a la Comisión de Eventos del Senado de la Nación, la Dirección General de Publicaciones, la Dirección General de Taquígrafos del Senado, a todos los compañeros de los 5 sectores que conforman el Parlamento argentino y a todos los presentes. Como dijo el libertador don José de San Martín en alguna ocasión, hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 que están callados. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a hacer el papel de moderador también, así que vamos a iniciar con las primeras palabras de este evento, las cuales van a estar a cargo del señor y periodista Raúl Oscar Graneros, quien va a hablar en representación de los cronistas parlamentarios. Muchísimas gracias. Distinguidos embajadores, autoridades del Parlamento Nacional, colegas periodistas, señoras, señores, muy buenas tardes para todos. Es una profunda emoción, un gran gusto poder compartir con todos ustedes una convocatoria de estas características, cuando el noble propósito que tiene en lo más alto es el derecho y la libertad de expresión. Quienes abrazamos con pasión el periodismo argentino, lo hacemos siempre en búsqueda de la verdad, intentando que quien nos lee, nos escucha o nos mira tenga la información fidedigna, veraz y en la medida de las posibilidades con la voz de los protagonistas. Y este ámbito, el Parlamento Nacional, es el ámbito más acertado precisamente para cumplir ese cometido. Estamos en el Congreso Nacional de la República Argentina, una Cámara de Diputados con 257 legisladores, una Cámara de Senadores con 72 integrantes, es la muestra cabal de toda la expresión de la Argentina, la representación del pueblo en diputados, la representación de las provincias en la Cámara de Senadores. Hace 30 años transito estos pasillos, hablando con hombres y mujeres de todos los sectores políticos. La profunda convicción de llevar siempre o intentar hacerlo la verdad en nuestro cometido, hablando con quienes la historia nos demostró puede ser presidente, vicepresidente o ministro del futuro gobierno.
y esa convicción nos lleva también al compromiso de tener que hacerlo de la mejor forma posible. Y en ese marco, los periodistas hace algunos años teníamos prioridades. Mirábamos la Argentina, mirábamos el plexo normativo y legal y decíamos, tenemos una vetusta ley de radiodifusión, una ley que no es de la democracia, una ley heredada de la dictadura. Felizmente, en el año 2009, después de un intenso debate, donde todos los sectores que algo tenían que opinar se hicieron presentes en el Congreso Nacional y de allí surgió la Ley de Medios. Alguien dirá, fue en un momento muy particular de la vida nacional, donde hubo momentos de confrontación, de enfrentamiento, pero todos apostaron por una legislación ayornada, positiva, favorable y que le diera andamiaje a una nueva realidad. Quienes transitamos durante tantos años por el periodismo argentino nos dábamos cuenta que la vetusta ley de radiodifusión fundamentalmente estaba dedicada a los medios tradicionales. Toda la innovación, toda la tecnología, todo lo nuevo no estaba inserto en el plexo legal. Por eso era bienvenida esa normativa. Por ello, esto era seguido con especial interés por los medios de comunicación y por los periodistas. Periodistas que antes podían trabajar en una radio del Estado, en una radio privada, y hoy también lo pueden seguir haciendo de la misma manera, pero merced a los adelantos tecnológicos, hoy en día pueden tener su propio blog, pueden tener su propio sitio en Internet, y naturalmente esto nos va dando pasos importantes para valorar y destacar. Después de la ley de medios vino la ley de telecomunicaciones y luego Argentina Digital. La Argentina intenta de esa manera ponerse a tono con una legislación y los periodistas tenemos que acentuar la búsqueda de la verdad y apostando a la libertad de prensa. La libertad de prensa, que alguna vez alguien la discutió con libertad de empresa, pero en este marco, un marco tan solemne y en un lugar que quiero mucho, porque a este salón de lectura Arturo Illia lo conocí precisamente con senadores nacionales que leían sus libros, que hacían sus reuniones en este ámbito, aquellos legisladores de la primera época de la restablecida democracia en la República Argentina. Y en ese marco, el gran debate era cómo llegar a la verdad, cómo llegar a ser preciso en el mensaje. Y ahí está el debate interno de cada profesional, de cada periodista. Cómo manejarnos en pos de brindarle la verdad a nuestros oyentes y, en definitiva, también hacer las cosas como corresponden. Y yo no puedo menos que dejar de acordarme en este momento de un gran profesor de legislación de prensa, Santiago Pita Romero, que en aquellos tiempos nos enseñaba a los estudiantes de periodismo sobre la responsabilidad, la capacidad y la forma para manejarse que debe tener un periodista. Para buscar la verdad, no excedernos, no utilizar caminos equivocados, porque si lo hiciéramos por caminos equivocados, había una legislación que nos estaba esperando. Por eso, hay delitos que se pueden cometer a través de la prensa. La calumnia o la injuria es un ejemplo. Por eso, en este tiempo y en este debate del cuarto encuentro latinoamericano sobre derecho y libertad de expresión, quiero felicitar a quienes lo organizaron, a APES, a la Asociación del Personal Superior del Congreso de la Nación. Y quiero sentirme orgulloso de compartir con dignos embajadores de países hermanos, como México y Perú, que también nos van a dar su impronta, su visión de un tema tan importante. En los tiempos que corren, imagino que después de los abrazos fraternos de aquellos patriotas que nos antecedieron, a los argentinos, a los peruanos y a los mexicanos, nos habrá quedado aquella vieja frase: queremos saber de qué se trata. Los periodistas intentamos brindarle esa respuesta a cada persona a la que enviamos el mensaje. La historia nos dirá si hemos cumplido nuestro cometido. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores hay comisiones de libertad de expresión. Eso significa que son comisiones atentas a las preocupaciones, atentas a las
distintas situaciones por las que pueda atravesar un periodista o un medio periodístico. Abogo desde este ámbito para que siempre las reuniones de la Comisión de Legislación de Libertad de Expresión de diputados y de senadores sesione con quórum, mostrando la voluntad de todos los protagonistas de este Parlamento Nacional de buscar las soluciones a los distintos temas que eventualmente puedan ser situaciones de conflicto o situaciones que realmente merezcan una mejoría. Y abogo además porque nunca haya en ese ámbito un periodista que esté allí denunciando persecución o que esté denunciando hostigamiento. Lamentablemente hay lugares en el mundo donde hay periodistas detenidos o periodistas asesinados. No es el caso de la Argentina. Abogo por más democracia, por más libertad de prensa y por intentar cada día de cada año llevarle la verdad a quienes nos leen, nos escuchan y nos miran. En un Congreso del que me siento profundamente orgulloso y fundamentalmente agradecido por haberme abierto las puertas hace 30 años y permitido hablar con todos los protagonistas que hablaron ante mi medio. Un gran gusto saludarlos y muchísimas gracias. A esto me estoy refiriendo cuando nosotros tenemos que estudiar todo este otro aparato de poder que está en este momento funcionando. No podemos distraernos de esta situación, no podemos dejar todo en lugares donde incluso ese poder es muy superior al poder del Estado. Y el control que todavía en algunos países que vivieron dictaduras se tienen de algunos sectores de seguridad de los estados, que pueden estar accionando precisamente en esto. Y con respecto a la independencia periodística, voy a tenerme a todo lo que se trabajó en el movimiento de países no alineados, cuando sectores de prensa del mundo entero se reunieron, y sobre todo el tercer mundo, tan hostigado y castigado siempre, para evaluar el término de qué era la independencia periodística. Simplemente, después de muchos textos extraordinarios que se produjeron entonces y que ahora han desaparecido de muchos lugares de publicación, se hablaba de que el único periodismo independiente es el periodismo que decía la verdad. Porque usted puede ser independiente del poder estatal, pero no independiente de los grandes monopolios que abarcan, que están manejando prensa escrita, televisión, radios, es decir, imagen, sonido, lenguaje, todo está bajo un dominio que está por fuera de los estados. Entonces, yo creo, porque no es opinología lo que estamos haciendo, sino presentando situaciones del mundo que nos afectan muchísimo en este periodo histórico en América Latina, un periodo en que todavía estamos tratando de recuperar definitivamente la independencia, porque todavía tenemos enclaves que no nos permiten decir que somos un continente totalmente independiente. Todavía estamos en esa gestión y creo que toda esta unidad de este momento de América Latina nos obliga como nunca a ver estas temáticas de fondo que no se ponen en general en funcionamiento y que de alguna manera a nosotros nos ha afectado, por ejemplo, las leyes de medios que se están revisando. Aquí hay que pensar en todas las estructuras de los que vienen desde tantos años, de dictaduras, si todas las estructuras están tocadas por el proyecto democratizador. Hay estructuras no tocadas, la justicia es una de esas, y visto desde ángulos distintos, como el señor aquí de Perú presentó, visto desde otro ángulo que es el mío, también podemos nosotros ver
que las estructuras judiciales no se tocaron, no han modificado, no han asumido el momento que estamos viviendo en esta región. Entonces, necesitamos un trabajo para hablar de libertad de expresión. Debemos remontarnos al problema hasta del lenguaje. Si las palabras nos han sido arrebatadas en este periodo histórico de una manera que tenían un contenido para nosotros y otros le ponen un contenido distinto, nosotros tenemos que empezar por descolonizar la cultura, que viene de mucho tiempo atrás, en un momento en que estamos pudiendo hacerlo, que estamos pudiendo expresarnos nosotros por nosotros mismos, en muchos aspectos. Entonces yo creo que lo que nos hace a nosotros también diferente con respecto a un problema de integración, en este mundo que se está tratando de integrar de una manera totalmente nueva, es una integración emancipatoria. Lo han dicho todos los gobiernos a su manera. Es una integración emancipatoria. ¿Qué quiere decir? Emancipatoria de todo. Y entonces, es claro que nos impone una gran tarea. La desculturización, la descolonización cultural es una tarea infinita, que es lo que nos hace verdaderamente libres de poder rescatar nuestras culturas sin las cuales nuestras identidades quedan siempre en una noche y niebla en nuestra propia historia, como naciones que están hace 200 años, estamos festejando el bicentenario y todavía no podemos festejar un centenario absolutamente y definitivamente nuestro. Tenemos la capacidad, tenemos la imaginación, tenemos todas las posibilidades en este momento histórico de hacernos cargo de estos nuevos tiempos. La libertad de expresión no es la libertad de empresas, primero. La publicidad absoluta, la publicidad en gran escala exige ciertas formas de conducta sobre a quién favorece. Entonces, todo está en un límite muy difuso, pero nosotros no podemos estar en ambigüedades en este periodo histórico. Debemos llamar a las palabras por su nombre. La libertad de expresión, sí, la expresión de expresión para las mayorías. A ver, ¿qué pueden decir las mayorías? Supónganse en este momento, voy a ponerles un ejemplo que no nos toca en América Latina, parece que directamente sí, pero profundamente sí, humanitariamente. El tema de las barcas que naufragan en el Mediterráneo, ahora cargadas. El enésimo naufragio. ¿Qué nos está diciendo? No puede ser que se hunda, una barca sale y se hunda. En esos últimos naufragios han perecido, en el último, casi 900 personas, hombres, niños, mujeres, ancianos, que están huyendo de Libia. Libia no tenía inmigración hacia afuera, no se iban inmigrantes libios afuera. ¿Qué sucede? ¿De qué están huyendo? De otros terrores. Entonces, un periódico que diga, ay, el naufragio humanitariamente, mis lágrimas y todo eso, eso no sirve, hay que decir por qué están huyendo. ¿Existe ahora una democracia en Libia? ¿Hay invasiones en el mundo democráticas y humanitarias? Ninguna invasión, nada que lleve un arma de guerra de atrás es democrática ni humanitaria. Vamos a ponernos de acuerdo. Si me dicen ustedes, ¿alguno de ustedes me puede decir que es humanitario invadir un país cualquiera sea frente a cualquier situación? Bueno, nosotros en América Latina, en cambio, frente a estas situaciones, estamos buscando subterfugios jurídicos y metiendo aspectos internacionales, como ha sucedido con la Argentina en el caso de los fondos buitres, que nosotros podemos seguir como un observatorio de la comunicación. ¿Qué dicen los medios de esa temática? ¿Y cuál es la realidad?
La realidad ha sido que el tema de la instalación argentina de los fondos buitres es una cosa ilegal, si la hay, la existencia de estos fondos buitres es ilegal contra la justicia internacional, contra todo, y de eso se tienen que hacer cargo las instituciones internacionales. Y si lo hay, ustedes se dan cuenta de que hoy en día en todo el mundo y hasta Naciones Unidas ha tenido que tomar esta temática. Entonces, frente a estas temáticas que nos proponen, ¿cuál es el papel de un periodista? El papel de un periodista es la verdad. Se enfrente contra el poder que sea que se enfrente. Lo que lo hace independiente a uno es saber que dijo la verdad, que se va a dormir tranquilo, que por mi culpa no van a matar 1 millón de personas y por mi culpa no van a permitirse más inmigraciones sin saber las causas, sin decir la verdad, el origen de esa situación. Yo quiero simplemente llamar a esta, creo que es el momento, y lo que se está expresando acá está Perú y está México, países hermanos. Entonces creo que tenemos que ir a una reflexión conjunta. Quiero que nosotros, para usar de nuestra libertad de expresión como pueblos, aunque sean algunas autoridades o no, como poblaciones, para usar nuestra libertad de expresión, tenemos también que tener un mayor ascendiente a nuestras propias comisiones de integración, y sobre todo tenemos que integrar mucho la parte de prensa para discutir estas temáticas y poner al mundo parado sobre sus pies. Galeano, este libro se llama, y me parece extraordinario, si lo pueden leer, porque toma muchos temas de la información que se escapan normalmente. Patas arriba, la escuela del mundo al revés. Como en todo esto también estamos viviendo un poco la escuela del mundo al revés, la temática de la libre expresión debe ser discutida a nivel de congresos, de senados y en los foros de la integración. Libertad de expresión y otros temas que no figuran en las cartas universales de nada, ni en la Comisión Interamericana de Humanos, ni en nada. Tenemos que imponer nosotros la temática necesaria como pueblos que, como decimos nosotros, para los que la independencia sí cuenta, la libertad sí cuenta, y tenemos una oportunidad histórica y una imaginación suficiente y un lenguaje extraordinario que se expresa a través de nuestros mejores escritores, como para ser nosotros mismos, como para recuperar nuestra memoria, nuestra identidad y nuestro futuro. Pero ese futuro, así como estamos hablando de libertad de expresión como si fuera, como se dice, cualquier cosa, ambigüedades, nunca se explica de qué terrorismo se habla cuando se habla de terrorismo, porque nosotros, en este país nuestro, quiero decirle a los que estén de afuera aquí, solo durante la dictadura hubo más de 100 periodistas desaparecidos, y periodistas de los mejores, periodistas extraordinarios, y pongo un nombre, Rodolfo Walsh, que sabía lo que era la libertad de expresión, porque decía la verdad. Era un periodista independiente de cualquier poder, porque decía la verdad. Y entonces, en ese punto, cierro, solo la verdad libera. En primer término, permítanme decir que para mí es un honor estar en este recinto, por lo que significa el lugar, por lo que plantea esta institución frente al pensamiento universal y al debate de las ideas. Es un privilegio estar en este recinto legislativo. Permítanme, por ello, dar las gracias a quienes lo organizan, reconocer en ellos esta oportunidad de plasmar una mirada mexicana
frente a la revolución de nuestras instituciones democráticas. En particular, permítanme agradecer y reconocer al secretario general de la Asociación de Personal Superior del Congreso de la Nación, don Ricardo Alberto Pérez Tayenel, a todo su comité directivo y a los organizadores. Participar en conjunto en esta ocasión, en conjunto de estas personalidades, de las personalidades que ya han expresado sus puntos de vista y los que seguirán después de mi intervención, es un reto por su talento y un privilegio por su capacidad. Hoy aquí vengo con el ánimo de hacer un recuento de la posición de México frente a una de las libertades fundamentales, sustento de los derechos humanos y por ello base y rectora de la democracia. La democracia sin libertad no se consagra. La libertad, si no va acompañada de una garantía instituida en una norma jurídica y con una práctica y un procedimiento claro que haga posible que de la norma abstracta al acto de autoridad, al acto del particular, en la esfera de los derechos de la sociedad, si no está garantizable el ejercicio franco, práctico y sencillo al alcance de todos, es una democracia que no está consolidada y por tanto una democracia endeble frente a los poderes fácticos. Hablar de el valor como esencia y de la esencia como un desideratum. Es también discutir entre el ser y el deber ser. Cómo son las cosas y cómo debieran de ser las cosas. Y el factor humano es el que debe ser capaz de instalarse justamente en ese medio entre cómo son y deben ser las cosas, para que con su entusiasmo y su responsabilidad lograr encaminar sus actos a la fusión de lo que debe ser con lo que es. Así, durante años, estas instituciones que hoy nos rigen, habrá de reconocer que su origen fueron justamente las luchas y las pugnas al interior de cada nación por hacerse de la libertad y en ella de la democracia. Como los procesos similares en esta región del continente respecto de la independencia y la revolución, fue una lucha esmerada de la comunidad que ansiaba alcanzar y tener y lograr en sus manos un proceso de paz, pero de paz en dignidad, de paz en oportunidad, de paz en progreso. No una paz que coopta, una paz que impulsa, una paz que lanza al ser humano a alcanzar sus ideales y a alcanzar sus valores. Porque en honor a la paz se han concretado guerras y exterminios, porque en honor a la paz se han coartado libertades. Por esa razón, la paz con dignidad es el objetivo real de toda sociedad. Así, con ese pensamiento surgió un México independiente. Con esa misión surgió un México libertario. La sangre no solo derramó lágrimas, la sangre sembró esperanza. Esa sangre derramada por cientos y miles de mexicanos que pugnaron por el México que hoy construimos, también fue la simiente de una libertad
por la que hoy cientos y miles de jóvenes están en las universidades mexicanas. Universidades públicas, gratuitas, con libertad de pensamiento. Cientos y miles de jóvenes que están transformando los cimientos de nuestra sociedad mexicana a partir de tener al alcance de sus manos la tecnología de la telecomunicación. Cientos y miles de jóvenes que han transformado la idea de la forma de comunicación y de expresión. Cientos y miles de jóvenes transformadores de la manera de ser en esencia y de ejercer su libertad. Nada puede detener la libertad de expresión. Las normas deben ajustarse a la realidad y la responsabilidad de los poderes públicos, en forma particular del poder legislativo, es justamente lograr conciliar el valor aspiracional de una sociedad que requiere de la libertad para poder progresar y el valor real y material de poderes fácticos que pueden convertirse en contrapesos de la esencia y objeto de lucha libertaria. En México, en nuestra Constitución, desde hace muchos años y en particular desde el constituyente del año de 1916 y 1917, se plasmó en el artículo 6º la esencia de la libertad de expresión y en el artículo 7º la esencia de la libertad de prensa. De prensa no en la connotación estricta, acotada de la letra escrita. De prensa como la esencia general de un vehículo transmisor de ideas. En la búsqueda, sí, de la verdad. En la búsqueda también de la libertad. Esa norma jurídica ha sufrido transformaciones. En el año 2007 tuve la oportunidad de ser legislador federal mexicano, senador de la República Mexicana, y en el año 2007 legislamos una reforma hito que permitió detonar la transformación de la nueva libertad de expresión y de prensa en nuestro país. Se desapareció, se desintegró, se borró, se derogó las figuras delictivas que podían ser conductas imputables a quienes se dedicaban a la actividad del periodismo y en ello también a quien expresaba sus ideas a través de los medios de comunicación. Se desaparecieron las figuras delictivas, se derogaron las figuras delictivas de injurias, de difamación y de calumnias. No más, jamás podrá ser quien lo diga, quien lo escriba, su idea, su pensamiento, jamás podrá ser nuevamente perseguido por ellas. Y no solo ello. En el año 2012 creamos un instrumento, y cuando digo creamos, porque el conjunto de iniciativas que fueron dictaminadas por las comisiones legislativas y para que después fueran presentadas al Pleno Senatorial en su aprobación y por la Cámara Colegisladora, la Cámara de Diputados, se creó un instrumento en donde una de las iniciativas fue de su servidor. Una de las iniciativas que crea una ley de protección, una ley muy práctica de protección de los derechos humanos, de personas que se dedican a pugnar por la defensa de los derechos humanos y de los periodistas. Un catálogo normativo de no más de 60 artículos que crea y se ejercita
un fondo de recursos públicos fiscales para poder brindar protección al personaje defensor de los derechos humanos o al periodista, cuando producto del ejercicio de su libertad y de su profesión pudiese enfrentarse a serios riesgos en su integridad física, corporal y en su integridad patrimonial. Esta institución pasa del enunciado constitucional, del desideratum constitucional, a una arquitectura jurídica instrumental que hace posible y da una ruta al periodista para que cuando, por lo que dice y lo que hace y por la manera en que lo hace, pueda ser víctima de un hostigamiento, de una persecución, pueda acudir a una instancia en donde confluye autoridad y ciudadanos en un consejo consultivo y en una junta de gobierno, y puede recibir desde protección física, desde ser dotado de instrumentos de seguridad personal, desde ser dotado de teléfonos satelitales, de chalecos antibalas, de vehículo blindado y de escoltas de seguridad, y poner a salvo incluso sus bienes materiales a través de custodia. Es decir, cuando en el ejercicio de una libertad y en la búsqueda de un objetivo ideal, alguien puede ser víctima de la persecución, y hay un instrumento legal en México que forma parte del amparo de su libertad. Sin embargo, la libertad de expresión en sí misma requiere ser normada para que el derecho de uno que concluye frente al derecho del otro cuando éste surge, se ejerza con plenitud, con cabalidad, sin embargo también se ejerza con responsabilidad. Por esa razón el Congreso mexicano reglamentó el derecho de réplica del ciudadano, cuando siente que frente a la fórmula de expresión de la información pueda estar con un aspecto subjetivo lesionando su valor ante la sociedad, pueda acudir a una acción legal que por supuesto no atenta contra la libertad de quien lo hizo, de quien lo dijo, de quien fue el vínculo, el vehículo para materializar la expresión, pero que pueda acudir al reglamentarse el artículo 6º constitucional y se crea el derecho de réplica. Los ciudadanos pueden, las instituciones pueden acudir a una instancia jurisdiccional a fin de que surja la verdad como esencia de los valores básicos de la sociedad. Y esto ya ha sido materializado y puesto en práctica. En el informe presidencial del ejercicio 2014 quedó plasmado los más de 170 casos que en distintas instancias y niveles han acudido al ejercicio de estos derechos, y el ejercicio práctico de estas nuevas instituciones mexicanas para que personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y los periodistas hayan recibido, como lo fue, la protección y el amparo del Estado y de las políticas públicas y de los recursos públicos fiscales. Déjenme decirles que honrar honra, déjenme decirles que cada ciudadano tenemos que honrar los valores. Suena difícil porque no deja de ser un objetivo, un propósito, el esmero diario y permanente por la superación individual, el como hijo, el como padre, el como hermano, siempre esmerarse en búsqueda
de la libertad. Siempre esmerarse en búsqueda de la dignidad. Siempre esmerarse en búsqueda de la verdad. Esos son los objetivos. No es sencillo. La modernidad trajo progreso y trajo privilegios. La modernidad en la comunicación, la modernidad en todos los instrumentos que han permitido que el ser humano pueda desplazar su mente con libertad. Esa modernidad también no siempre es utilizada para los fines de la sociedad y reta al Estado. Y el Estado tiene que revisarse y modernizarse y actualizarse siempre para poder dotar de los elementos básicos de paz y progreso a la comunidad. Y esa paz con dignidad siempre será un objeto y un destino de una acción pública. Y le corresponde a los servidores públicos construir permanentemente la paz con dignidad. Y le corresponde a los poderes del Estado, coordinadamente conciliando sus objetivos, apostar al desarrollo y al progreso de su patria. Lo hacemos todos los días, caminamos con fe en el progreso, todos los días, y nos enfrentamos a serios dilemas, y estos dilemas plantean disyuntivas, y en las disyuntivas tiene que prevalecer no solo el Estado de Derecho, la paz con dignidad. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Agradecemos las palabras del excelentísimo señor embajador de la República de México, licenciado Fernando Castro Trenti, que tuvimos la suerte desde la Asociación del Personal Superior del Congreso de la Nación hace un mes de brindar una charla en la Embajada de México aquí en Argentina sobre los derechos de la mujer y a su vez todo lo relacionado a los derechos políticos de las mujeres. Ahora vamos a darle la palabra a una nueva ponencia de un amigo que podemos decir ya de la casa, que hemos hecho muchos eventos aquí dentro de nuestro Parlamento. La ponencia es la libertad de expresión como base para la vida democrática y la va a brindar el excelentísimo señor embajador de la República del Perú en Argentina, el doctor José Luis Pérez Sánchez Cerro. Así que, doctor, lo invitamos. Muy buenas tardes. La desventaja de ser el expositor final es que ya todo lo inteligente se ha dicho. Sin embargo, creo tener algunas contribuciones que me he permitido ponerlas en un papel porque son de alguna manera temas delicados, como que son los temas políticos y los temas del Perú. Agradezco mucho la invitación que se me ha hecho al licenciado Ricardo Perretta, secretario general de la Asociación de Personal, al señor economista Domingo Maza, la señora Estela Calomi por su brillante exposición, a los señores embajadores y diplomáticos presentes, al señor colega peruano y abogado también Eduardo Cano, el ilustre Colegio de Abogados del Callao. Yo soy miembro del ilustre Colegio de Abogados de Lima. Y en realidad, perdonen si omito a alguno de ustedes y público en general, por supuesto. Yo quería empezar diciendo que la libertad de expresión no es ilimitada. No hay tal, no existe una libertad de expresión sin que tenga límites, y límites legales, límites de actos de gobierno, límites de reglamentos, límites de Congreso, límites de Ejecutivo, en fin,
límites en general, pero la libertad tiene límites. Y en ese sentido están además limitados por la ley, en el frente interno, por los reglamentos administrativos y por los tratados en el frente externo, que también le pone límites a la libertad de expresión. En el gobierno de Fujimori hubo una grave violación a la libertad de expresión, pues se cerraron algunos diarios, se pusieron directores de los mismos diarios acorde con la ideología, entre comillas, del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar que había una libertad formal, existía una libertad formal, existía una libertad que no era tal. En el plano real era una dictadura o dictablanda, si se quiere. Por otro lado, durante la dictadura militar previa de Velasco Alvarado, mi profesor universitario de San Marcos, el doctor Juan Vicente Ugarte del Pino, notable jurista peruano, que a la saga era presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue encarcelado por más de un año porque, no siendo periodista sino jurista, se declaró en contra de la dictadura y a favor de la democracia en un gobierno militar. De tal manera que la libertad no es solamente una expresión que se hace a través de los medios de prensa, sino también a través de las personas que ocupan diferentes cargos en el aparato, ya sea en el aparato del Estado o en las organizaciones del Estado, en este caso del Estado peruano. Por eso es que existen relatorías a nivel de Organización de Estados Americanos, a nivel de la ONU, precisamente para vigilar, para controlar que los países estén cumpliendo la libertad de expresión, los tratados sobre libertad de expresión, y que se esté respetando ese derecho humano fundamental, que es la libertad de expresión. Muchas veces hemos visto en nuestros países, por lo menos en alguno, en el Perú lo hemos visto, visitas in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para controlar precisamente si había o no libertad de expresión y si se estaba respetando. Dicho esto, en realidad, al mismo tiempo que agradecer la invitación que se me hace para integrar esta mesa, tenemos que conversar sobre la libertad de expresión como un derecho humano fundamental. Estamos de acuerdo que sin la libertad de expresión las sociedades quedan desamparadas ante el abuso del poder y desorientadas acerca de qué decisiones tomar para vivir mejor. Por ello he elegido en esta oportunidad relacionar la libertad de expresión con la construcción de una vida democrática, entendiéndolas como elementos inseparables y mutuamente influyentes. Hace poco más de 3 meses, el 7 de enero exactamente, contemplamos consternados el atentado terrorista cometido por un grupo de fanáticos islamistas contra las instalaciones de la revista francesa Charlie Hebdo. 2 hombres enmascarados y armados entraron en sus oficinas y dispararon cerca de 50 tiros. Murieron 11 personas, resultaron heridas otras 11 personas, además de matar a un oficial de la Policía Nacional de Francia. La reacción fue inmediata y a los pocos días las fuerzas del orden cercaron y mataron a los responsables del atentado en una empresa en la cual estaban emboscados. Lo que motivó el ataque fue la aparente provocación de unas portadas que sometían al humor a ciertas creencias religiosas. No hay libertad para eso, o sí hay libertad para eso, pero eso fue lo que ocasionó o lo que provocó este crimen, caracterizando al profeta Mahoma. Este hecho terrible puso nuevamente en el debate hasta dónde debe
hasta dónde debe llegar el uso de la libertad de expresión, que es un derecho fundamental del ser humano. Decir lo que se piensa y se cree sin esperar la violencia como respuesta, sea por parte del Estado o de ciudadanos revestidos con ideologías fanáticas. Entender la libertad de expresión requiere considerar diferentes niveles y espacios. Uno básico es el derecho de todo ciudadano a expresar sus opiniones con libertad sobre cualquier tema, en cuyo caso la sociedad misma tiene el deber de respetarlas, aun cuando se trate de ideas contrarias o no coincidan con las convicciones y creencias. Igualmente, el Estado democrático tiene la obligación de garantizar que ese derecho fundamental sea protegido. Esa es la teoría y esa es la regla sobre la cual deben descansar las legislaciones de los Estados. Otro aspecto importante es el papel de los medios de comunicación, que transmiten mensajes por diferentes vías y que usualmente dirigen sus críticas hacia el propio Estado y personajes públicos. Pero las relaciones entre el Estado y los medios de comunicación no han sido por lo general buenas, por el contrario, han estado marcadas por los conflictos, llegando incluso al ejercicio arbitrario del poder, cerrando diarios, emisoras radiales o empresas televisivas, e incluso encarcelando o deportando a periodistas por el simple hecho de expresar sus ideas, generalmente contrarias a las formas del ejercicio del poder. Pero reconozcamos que los medios de comunicación no tienen que ser obsecuentes con el poder. Por el contrario, deben ejercer un papel de crítico permanente, porque así cumple con un deber cívico: alertar a la ciudadanía y ayudar a controlar el poder. Cuando el poder se siente amenazado porque supuestamente se exponen conductas que atentan contra la convivencia democrática, este puede llegar a tomar medidas represivas, medidas que deberían ser toleradas en sistemas políticos, aun cuando socaven su propia legitimidad, mientras que en regímenes dictatoriales su permanencia en el poder depende de la fuerza y no del consenso ciudadano. Por esta razón, preservar un sistema democrático implica indefectiblemente respetar la libertad de expresión. Es la base de la democracia, la libertad de expresión. Más aún, la democracia se expresa a través de la libertad de expresión. Si no hay libertad de expresión, obviamente no hay democracia. Es una condición inherente a la democracia y solo en democracia se puede garantizar la protección del Estado a los derechos humanos. El poder económico es un aspecto que también debemos tener en cuenta cuando abordamos el derecho a la libertad de expresión. En una economía de libre mercado, las empresas periodísticas que pueden adquirir un peso desequilibrante que termina corroyendo el principio mismo, copando el mercado periodístico. Como lógica empresarial tiene sentido, pero este principio choca con el derecho a la información. La concentración de una sola idea o pensamiento atenta contra la pluralidad de opiniones. En el Perú se está dando un poco esto, porque hay un grupo fuerte, el grupo El Comercio, que ha comprado prácticamente todos los diarios del Perú. Sin embargo, es una democracia que tiene poderes constituidos, que tiene un sistema judicial independiente y que tiene un Congreso que no tiene la mayoría del gobierno, en el que no tiene la mayoría del gobierno. El poder económico, bueno, ya lo hemos dicho, mientras más plural sea la información, mayores posibilidades tiene la ciudadanía de conocer diferentes puntos de vista y así formarse su propia opinión, que luego expresará en diferentes lugares de la vida civil, enriqueciéndola y construyendo espacios de una vida democrática. Lo anterior supone un compromiso general por la necesidad de construir comunidades preparadas y críticas, en la que intervienen otro derecho fundamental, el de la educación de calidad.
En resumen, ni el control político ni la predominancia empresarial coadyuvan a la libertad de expresión y de información de manera integral.